la presión arterial regresa a la normalidad antes de 12 semanas después del parto. Este criterio es definitorio para preeclampsia, perdón, para hipertensión gestacional, que tiene que regresar a la normalidad antes de las 12 semanas, porque si persiste después de las 12 semanas, ya la consideramos una hipertensión arterial crónica. El diagnóstico final solo es hasta después del parto, como les acabo de mencionar, y puede haber otros signos o síntomas de preeclampsia, como epigastralgia o trombocitopenia. Preeclampsia, ¿cuáles eran los criterios mínimos? Presiones arteriales mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas y una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o una cruz en tira reactiva. Y los de mayor certeza, presión arterial mayor o igual a 160/110, proteinuria de 2 gramos en 24 horas o 2 cruces en tira reactiva, creatinina sérica mayor de 1.1. Este criterio es bien importante porque antes se consideraba mayor de 1.1, pero ahora, como vamos a ver que el embarazo en los cambios fisiológicos, ya habíamos mencionado que hay una hiperfiltración, por ende, la creatinina sérica va a disminuir. Vamos a encontrar valores normales y límites hasta 0.8. Y todo lo que está arriba de 0.8 ya lo consideramos un riesgo de preeclampsia. Por eso nos dice acá, a menos que sepamos el valor previo al embarazo. Entonces, nosotros tenemos que saber primero que antes de que una paciente se embarace, lo ideal fuese que llevase un control preconcepcional 6 meses previos al embarazo y dentro de los exámenes debería tener una creatinina sérica, que si ya la encontramos elevada, durante el embarazo la volvemos a encontrar elevada, no nos va a asustar. O diferente es que la encontremos con 0.5 y durante el embarazo ya la encontremos con 0.9, ahí ya nos asustamos porque ya es un daño renal producido por el embarazo y posiblemente por una preeclampsia. También la plaquetopenia abajo de 100.000, hemólisis microangiopática, aumento de la LDH, que vamos a ver, vamos a tener que por esta misma hemólisis va a haber una anemia, pero va a haber también un aumento del hematócrito y aumento del LDH. Hay aumento de las transaminasas séricas, AST o ALT, o TGO y TGP, como la conocemos en el hospital, cefalea persistente u otro trastorno cerebral o visual y dolor epigástrico persistente. La eclampsia, pues, es aquella convulsión que no se puede atribuir a otra causa en una mujer con preeclampsia. La preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica va a ser aquella cuando durante el embarazo inicia o se evidencia una proteinuria de inicio reciente. O sea, ya era hipertensa, pero no tenía proteinuria. Y durante el embarazo ya la encontramos con una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas antes de las 20 semanas de gestación, es decir, que antes de las 20 semanas no tenía proteinuria y después de las 20 semanas empezó a tener proteinuria y eso ya estamos hablando de una preeclampsia superpuesta o un aumento súbito de la proteinuria o de la presión arterial, que se acompaña de otros hallazgos que pueden ser una disminución de las plaquetas. Y la hipertensión crónica es aquella paciente que ya nos encontramos antes de las 20 semanas con presiones arriba de 140/90. O aquella que persiste después de las 12 semanas posparto, como ya había mencionado. También lo ideal sería, como les mencionaba, durante la atención preconcepcional, tener cuánto es que esta paciente maneja de presión arterial normal, porque si, digamos, ella maneja 90/60 todo el día, toda su vida, durante el embarazo, 120/75, para ella puede ser una hipertensión, pero para nosotros va a ser una presión normal. Por ende, vamos a tener pacientes que nos convulsionan con 140/90, porque ella manejaba presiones sumamente bajas y estaba normal, pero durante el embarazo la encontramos con 120/80, 130/80 y no le damos importancia. Entonces, vienen los problemas que cuando tenemos 140/90 ya decía una preeclampsia leve, pero de la nada convulsiona. Lo más probable es que para ella esas presiones es como que hubiéramos visto un 160/100.
Entonces, por eso lo ideal sería siempre tener un control de la presión arterial antes del embarazo. Pero como no lo tenemos, nosotros consideramos anormal arriba de 140-90. Proteinuria, ya dijimos, de 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos por decilitro en tiras reactivas. Otros criterios, los mismos que aparecen en la Williams, solo que aquí, como les mencionaba, agrega la razón proteína creatinina. Esas son proteínas más creatinina en orina al azar, donde vamos a tener que si es mayor o igual a 0.3, consideramos que puede ser una preeclampsia. También el aumento del doble de la transaminasa sérica y la sintomatología, cefalea, trastornos visuales, convulsiones, dolor en el cuadrante superior derecho, etc. Ahora, los nuevos criterios para definir preeclampsia ya no los manejamos como leve o grave. ¿Por qué? Porque antes decíamos que una preeclampsia leve no le teníamos miedo, pero no quiere decir que no sea de asustarnos, porque una preeclampsia leve solo nos decía que la paciente estaba mal, pero no tanto. Entonces decidieron mejor quitarle el término leve y ponerle sin criterios de severidad. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros estamos siempre alerta de que esta paciente, una cosita puede alterársele y ya entra en los criterios de severidad. Podemos tenerla, por ejemplo, con 160/80, cumple uno de los criterios, sí, la presión sistólica mayor o igual a 160. Entonces ya es una preeclampsia con criterios de severidad. O que nos diga que tiene epigastralgia. Y ahí entra dentro de la sintomatología. Entonces ya es un criterio de severidad. Entonces, uno o más criterios de severidad, estamos hablando de que a esta paciente hay que iniciarle el protocolo de sulfato de magnesio. Entonces, por eso es que tratamos de quitarle el término leve para no verla como algo tan fácil de manejar, sino que tenerle como más cuidado, estar más pendiente de la paciente para evitar que progrese a una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Y cuáles son? Pues gravedad, mayor o igual a 110 la diastólica, mayor o igual a 160 la sistólica. Miren, proteinuria, ninguno positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la proteinuria se ha quitado como criterio diagnóstico. En los términos viejos, si hablábamos proteinuria de mayor o igual a 300 o proteinuria mayor o igual a 2 gramos para la grave. Pero ahora, con una proteinuria de 300, yo puedo decir que es grave si tiene presiones de 160, 110. Entonces, hay que ir viendo lo nuevo. Y la proteinuria se ha quitado como criterio diagnóstico. Luego la sintomatología se le ha ido dando cada vez más auge. Cefalea, trastornos visuales, dolor en el cuadrante superior, oliguria, convulsiones, creatinina sérica alta, trombocitopenia menor de 100,000. Antes se consideraba 130,000, o sea, abajo de 150,000, considerábamos que podía estar desarrollando un HELP, pero se ha visto que el embarazo en sí puede disminuir las plaquetas, así que ya no se considera abajo de 150,000, sino que abajo de 100,000. Y la restricción del crecimiento fetal, o sea, si tenemos un RCIU o tenemos un óbito fetal, también es un criterio para decir criterio de severidad. Y edema pulmonar. Para hablar un poco acerca de la epidemiología, vamos a ver que la hipertensión crónica ocupa un 0.8%, la gestacional un 1.3% y a la cabeza la preeclampsia con un 4.7%. ¿Y quiénes son las que más vamos a encontrar afectadas por preeclampsia? Las nulíparas. ¿Por qué? Porque se exponen por primera vez a las vellosidades coviales. Y ya vamos a ver un poco acerca de la tolerancia genética que van teniendo las pacientes con los antígenos paternos. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso, que explica también por qué las multíparas disminuyen el riesgo de preeclampsia, en cambio las nulíparas tienen un alto riesgo de preeclampsia. Esta es la etiología. Vamos a hablar un poco de cada una. La implantación placentaria con invasión trofoblástica anormal de vasos uterinos es la más estudiada y la más conocida y quizás la que más apoyo tiene de causas, porque si nos vamos a la teoría también, habla de que la preeclampsia no está completamente
descrita, es decir, no podemos aseverar que porque no se implantó bien la placenta o porque tiene alguna alteración genética, se está dando, no. Todas son teorías. Entonces, como son teorías, se tienen que terminar de comprobar, pero siempre surge algo que las trata de contradecir. Así que no nos vamos a casar con ninguna, pero la que más estudios tiene es la implantación placentaria con invasión trofoblástica normal, que ya vamos a ver a qué se refiere. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito acerca de esas que son más rápidas. La tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos y fetales. ¿A qué se refiere eso? Bueno, nosotros sabemos que tanto la mamá como el papá van a dar un cromosoma que se va a encargar de formar el cigoto. Pero ¿qué pasa en algunas patologías como la molalidad La mamá da un cromosoma 0, es decir, no da cromosoma. En cambio, el papá le toca duplicarlo, da 2 cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? Si la madre tiene predisposición a generar preeclampsia por el antígeno paterno, si usted le mete un doble cromosoma, en el caso de las pacientes con molalidad estamos haciendo que la paciente se vea expuesta al doble al antígeno que la va a ocasionar a ella el desarrollo de una preeclampsia. Entonces, dentro de esta teoría habla acerca de la antigenicidad que tiene, valga la redundancia, el antígeno paterno, que lleva a el desarrollo de una preeclampsia. También habla acerca un poco de la mala adaptación, en la otra teoría, de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal. Cuando hablamos de cambios inflamatorios, estamos hablando un poco acerca del estrés oxidativo que se está dando durante el embarazo. ¿Y quién me va a causar estrés oxidativo? La activación endotelial, que más adelante vamos a ver cómo la fisiopatología. Pero esta es una teoría que está basada en cambios celulares. Vamos a ver a qué nos referimos con activación endotelial. Y factores genéticos, pues los factores genéticos son poco estudiados en nuestro país por las limitantes que tenemos, pero en Estados Unidos y en otros países, los antígenos pues son a la cabeza lo que ellos tratan de investigar, y en la preeclampsia, que no se sabe a ciencia cierta la causa, estudian muchos antígenos como el HLA, si no me equivoco, el ACE, que son las enzimas convertidoras de angiotensina. Son las que más estudio tienen y son las que están más relacionadas con el desarrollo de preeclampsia. Esto es la etiología. Como les mencioné, vamos a hablar ahorita de la más estudiada, que es la implantación placentaria con invasión trofoblástica normal. Esto es una paciente con un embarazo normal. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, se está dando una remodelación, es decir, se está sustituyendo el endotelio y la capa muscular del vaso por trofoblasto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que busca hacer el trofoblasto? Llega la vellosidad corial hacia la arteria espiral, que es la que se va a ver afectada, llega a la decidua basal y empieza a invadir la arteria espiral. ¿Qué hace ahí? Empieza a quitar el endotelio y empieza a quitar la capa muscular. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo es normalmente una arteria espiral? Delgada y en forma de resorte. Entonces, como vemos esta arteria, la vemos dilatada y de forma lineal. Entonces, el trofoblasto lo que busca es estirar el vaso. ¿Para qué? Para soportar mayor volumen. Acordémonos que durante el embarazo, la placenta va a manejar mayor cantidad de volumen sanguíneo. Entonces, ¿con qué objetivo? Mandar sangre de la madre a la placenta y de la placenta al feto. Entonces, toda la presión materna, los pequeños vasos que tenía a nivel uterino, que era lo normal que iban a ocupar, se ven demandados en un mayor porcentaje. Entonces,
El trofoblasto sabiamente lo que hace es estirar esa arteria para que de esa forma pase mayor flujo en menor tiempo. Entonces, de esa forma le llega a la placenta sin problema. Ahora, la placentación anormal, ¿qué quiere decir esto? O invasión trofoblástica anormal, que el trofoblasto invade parcialmente la arteria espiral. Puede invadir la decidua, pero no penetra el miometrio, que es donde está la mayor cantidad de vasculatura. Entonces, no es como que no hiciese nada, lo hace parcial y hacerlo parcial ¿qué pasa? Que el flujo que viene de la madre hacia la placenta se va a ver limitado y va a haber una mayor necesidad de presión de la madre para bombear sangre hacia la placenta en este pequeño tubito que ha dejado el trofoblasto. En cambio, en ese, como es grande, la presión que necesita es normal. Lo vemos de otra forma, una arteria espiral en una paciente no embarazada, totalmente ensortijada, una paciente con preeclampsia, miren, aquí está el límite de la decidua y aquí empezamos el miometrio, miren, totalmente sin invadir. En cambio acá ya vemos el miometrio que ya está siendo invadido, ya va por la mitad y la arteria espiral completamente dilatada. Entonces, como les menciono, el problema está en qué tanto se dilata la arteria espiral para poder dejar pasar el flujo materno hacia la placenta. Esa es la teoría más estudiada y más apoyada del origen de la preeclampsia. Luego tenemos un poco acerca de la fisiopatología. En la fisiopatología, el común denominador es el vasoespasmo que se produce, pero ¿quién conlleva al desarrollo del vasoespasmo? La activación del endotelio. Vamos a ver, creo que la siguiente diapositiva habla acerca de que el endotelio tiene una capacidad o su función principal es tener propiedades anticoagulantes y que a la vez sintetizan o liberan óxido nítrico. Al liberar óxido nítrico sabemos que va a haber una mayor vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el vasoespasmo nos conlleva a una constricción vascular, causando de esa forma resistencia e hipertensión subsiguiente. El daño endotelial causa un escape al intersticio, por eso es que se da el edema, depósitos celulares en el subendotelio que darán cambios ultraestructurales en dicha región, produciendo resistencias vasculares. ¿Y a qué nos lleva una resistencia vascular? A una hipoxia, seguido de una isquemia, y después de una isquemia a una necrosis, hemorragia y por ende alteraciones en el órgano terminal, que es lo que vemos cuando hay hematomas hepáticos, hematomas cerebrales, etc. Entonces, como les había mencionado, ¿qué es la activación de células endoteliales o activación endotelial? No es algo bueno, o sea, activar el endotelio no quiere decir que se están haciendo que libere óxido nítrico. Al contrario, la activación endotelial es como que dijéramos lesión endotelial, porque como les digo, el endotelio intacto tiene propiedades anticoagulantes y liberan al músculo liso óxido nítrico con el objetivo de vasodilatar y relajar. En cambio, cuando se dañan las células endoteliales, secretan sustancias que promueven coagulación y aumentan la sensibilidad a los vasopresores. Como consiguiente o como resultado, va a haber una mayor sensibilidad a los vasohipertensores. Como les mencionaba, el citotrofoblasto no invade adecuadamente las arterias uterinas espirales. Esto hablando siempre acerca de la mala invasión trofoblástica. Conlleva una isquemia uteroplacentaria que produce estrés oxidativo, causa inflamación, disfunción endotelial y activación del sistema de coagulación. Es decir, activación endotelial es dentro de la fisiopatología la principal causa de preeclampsia, la lesión del endotelio, que puede, como les digo, puede ser pregunta de examen. De ahí, ¿qué más conlleva la disfunción endotelial? Produce un desbalance de las prostaglandinas endoteliales. Normalmente hay una relación prostaciclina-tromboxano a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor prostaciclina y menor tromboxano. ¿Por qué? Porque la prostaciclina es un potente vasodilatador.
y el tromboxano es un potente vasoconstrictor. Entonces, durante el embarazo normal hay mayor prostaciclina, pero durante la preeclampsia se da eh, un desequilibrio entre la prostaciclina y el tromboxano, que lo que hace es bajar los niveles de prostaciclina y como consiguiente hay una disfunción plaquetaria y liberación de tromboxano A2. Y esto conlleva a una mayor vasoconstricción. ¿Qué más produce la deficiencia de óxido nítrico? Aumenta la endotelina 1. Dentro de la fisiopatología de la preeclampsia, la endotelina 1 conlleva a una mayor liberación o respuesta o susceptibilidad a la acción de la angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 a qué nos lleva? Vasoconstricción y activación de plaquetas y liberación de tromboxano 2. Entonces, la endotelina 1 es otra de las causas de preeclampsia. Y esto nos explica por qué el sulfato de magnesio sí puede disminuir la presión arterial, cosa que antes nos decían, sulfato de magnesio no disminuye presión arterial. Pero si la causa es por aumento en la endotelina 1, sí puede bajar la presión. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio baja los niveles de endotelina 1, que lo vamos a ver más adelante. También tenemos factores de riesgo. Ya pasando de la fisiopatología, vamos a factores de riesgo. Factores inmunológicos y maternos. Dentro de los inmunológicos, alteraciones en la función de la placenta y del riñón debido a depósitos del complemento de inmunoglobulinas en sus vasos. Factores maternos, edad mayor de 40 años, raza negra, antecedentes de hipertensión arterial sistólica crónica, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad, embarazo gemelar, síndrome antifosfolípidos, o sea, todo lo que conlleva daño al endotelio. Y en la fisiopatología vemos cómo se va dañando poco a poco cada uno de los órganos y sistemas. Si nos vamos al daño renal, se da por endoteliosis, que al haber un edema a nivel de la nefrona, a nivel del glomérulo, hace que haya una mayor filtrado glomerular, perdiendo de esta forma mayor cantidad de proteínas en la orina, disminuyendo de esta forma la albúmina, que es la encargada de controlar la presión coloidosmótica, y de esta forma, si disminuye la presión coloidosmótica, hay edema. Y el edema es la causa de todos los síntomas en la preeclampsia. Luego tenemos a nivel del sistema nervioso central pequeños microinfartos que nos llevan a el desarrollo de cefalea, fosfenos y convulsiones. ¿Cuál es la causa entonces de la cefalea y los fosfenos? La causa principal es el edema que se da a nivel del lóbulo occipital. Como les digo, el edema es la causa principal de todos los síntomas. Entonces, como les mencionaba, edema en el lóbulo occipital, cefalea y fosfeno. Convulsión se da por una hiperexcitación, por un aumento desmesurado o un aumento excesivo de neurotransmisores excitadores. Ejemplo, el glutamato. Al haber una mayor liberación de glutamato, hay un mayor riesgo de convulsiones. Luego tenemos a nivel hepático. El infarto hepático causa elevación de transaminasas. Como había mencionado antes, todo lo que conlleva la hipoxia, isquemia, necrosis, etcétera, a nivel de la cápsula de Gleason pasa lo mismo. Se dematiza la cápsula, empieza a haber hipoxia, isquemia, se empieza a ver áreas de hemorragia, se necrosa, se rompe. Eso nos lleva a un infarto hepático. De esta forma, previamente va a haber elevación de transaminasas y ¿a qué nos lleva? Al desarrollo de un síndrome de Held. Y también hay epigastralgia, dentro de los síntomas que nos va a dar dolor en el mitocondrio derecho, ruptura hepática. Y si nos vamos a la trombosis intravascular, anemia microangiopática por hemólisis y destrucción de plaquetas. Todo esto nos lleva a un síndrome de Held, que ya lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Náusea, vómitos, cefalea, epigastralgia, dolor en el cuadrante superior derecho, trastornos visuales, hiperreflexia generalizada, estupor, irritabilidad.
¿Cómo vamos a encontrar las presiones? Pues ya mencionamos, 140-90 en la preeclampsia leve, un edema generalizado, y hablamos que es por la disminución de las proteínas, un filtrado glomerular que puede ser normal, con niveles de angiotensina y renina bajos, se produce edema extracelular debido a la hipoproteinemia y la lesión vascular, y debido a la disminución del aclaramiento del ácido úrico, se produce la hiperuricemia, al igual que la retención de sodio. Recordemos que el ácido úrico es otro de los exámenes de laboratorio que no está descrito acá, pero que nos ayuda como apoyo diagnóstico. A mayor concentración del ácido úrico, mayor puede ser el riesgo de que estemos ante una preeclampsia. Mismo sintomatología, preeclampsia leve, presiones de 140-90. Preeclampsia severa, mayor o igual a 160/110. Edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica, dolor epigástrico, disfunción hepática. Todo esto estamos hablando de criterios de severidad. C y D, es decir, que ya estemos ante un síndrome de HELP y un retardo en el crecimiento intrauterino. Eclampsia. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Cefalea, como signos premonitorios para una eclampsia. La cefalea en un 50-75%, seguido por escotomas en un 20-30%. Se deben a la hipoperfusión cerebrovascular que tiene predilección por los lóbulos occipitales, como ya habíamos mencionado. Las convulsiones, como les mencioné, se dan por una liberación excesiva de neurotransmisores excitadores, en particular el glutamato, que produce una despolarización masiva de neuronas en red y salvas en potenciales de acción. La ceguera, eso es un término que tenemos que definir bien, porque hay ceguera producida por preeclampsia y ceguera producida por otras causas, como cuáles. La hipertensión me puede llevar a un desprendimiento de retina. Entonces, la ceguera se da o puede ocurrir en la corteza visual del lóbulo occipital, los núcleos geniculados laterales y la retina. Esas son las tres áreas en las cuales puede ocurrir una ceguera. Pero cuando estamos hablando de amaurosis, que es el síntoma que la paciente se va a quejar en una preeclampsia, no estamos hablando de que puede ser que la retina se le haya desprendido por la presión alta, no, estamos hablando de edema vasógeno en el lóbulo occipital. Entonces, como mencioné, las tres áreas, la principal en la preeclampsia es la corteza visual del lóbulo occipital. Las otras, los núcleos geniculados y la retina, pueden ser más que todo por presiones elevadas o traumas oculares. Pero cuando hablamos de amaurosis, es por edema vasógeno, específicamente lóbulo occipital. Y luego, dentro de las principales complicaciones que nos puede llevar a una preeclampsia está el síndrome de HELP, que es una variante atípica de la preeclampsia. Consiste en hemólisis microangiopática, elevación de enzimas hepáticas, transaminasas, LDH, bilirrubina total y trombocitopenia. La hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas, ese es el acrónimo que describe al síndrome de HELP. Y esta es una de las formas más severas de preeclampsia y que puede agravar el pronóstico tanto materno como perinatal. ¿Cuál es la importancia o lo más característico del síndrome de HELP? Que no tiene tratamiento conocido, porque la fisiopatología aún está desconocida. Así que el único tratamiento que al momento se conoce para el síndrome de HELP es el nacimiento, es decir, ya sea la evacuación por vía abdominal o parto vaginal. Pero de que si tenemos diagnóstico de síndrome de HELP, hay que hacer nacer a ese niño ya, porque se sabe que es la única cura y resolución que tiene el síndrome de HELP, porque si no, nos puede conllevar a un CID, a una ruptura hepática, etc. Entonces, históricamente, el control se ha limitado a control de la presión arterial, profilaxis contra la convulsión y terminación del embarazo. Ese es el manejo para un síndrome de HELP. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros hallazgos patológicos de laboratorio y las complicaciones en un síndrome de HELP? A nivel patológico, pues el trofoblasto va a tener una invasión anormal, una mala adaptación, función placentaria, una alteración vascular materna generalizada. A nivel vascular va a haber vasoconstricción generalizada, formación de microtrombos en pequeños vasos y disminución del volumen plasmático.
Y de laboratorio vamos a tener elevación de la LDH, de las bilirrubinas, alteraciones morfológicas del glóbulo rojo. Ahí vamos a hablar de esquistocitosis, que es el hallazgo a nivel del frotis de sangre periférica, característico de una preeclampsia, la esquistocitosis. La lesión hepática, vamos a hablar de elevación de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, alteraciones hematológicas, disminución de plaquetas y sintomatología, cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, náuseas, etc. Y las complicaciones, un hematoma y hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, como les mencionaba, hematoma hepático, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, abrupción de placenta, muerte perinatal o materna o ambas. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Podemos utilizar hidralazina en bolus endovenosos, bolus de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos, a un máximo de 5, pero realmente los bolus son un máximo de hasta 25 miligramos. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos uno de 5 y sigue con la presión alta, vamos a poner 10, ya no vamos a poner 5 otra vez. Si a los 15 no mejora, ponemos otros 10. Si a los otros 10 la presión sigue igualmente arriba de 110, la diastólica, vamos a tener que poner bomba perfusora o de infusión continua de hidralazina. Ya no hablamos de bolus. Igual el abetalol, podemos poner bolus intravenosos seguidos de 20 miligramos, 40 miligramos, 80 miligramos y así vamos aumentando la dosis con el abetalol, cosa que no hay en el sistema de salud al momento, pero que sería lo ideal. Y la nifedipina oral o sublingual, dosis de 10 miligramos. Lo particular acá es que la hidralazina es un vasodilatador potente a nivel arteriolar. Por eso es el que más respuesta inmediata tiene, porque el problema está en las arteriolas espirales. Entonces, al ser un vasodilatador arteriolar, tiene una acción directa a donde tenemos el problema. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de un síndrome de HELP? Una LDH mayor de 600, una bilirrubinas totales mayor de 1.2, una TGO y TGP arriba de 70 y una plaquetopenia, como les digo, de las guías clínicas donde nos hablaba de plaquetas abajo de 150,000, pero ahora se considera abajo de 100,000. Y antes teníamos esta clasificación de Tennessee, donde hablaba de clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 3, la más inofensiva, plaquetas de 100,000 a 150,000. Clase 2, intermedia, de 50,000 a 100,000. Y la severa, estamos hablando de la clase 1, plaquetas abajo de 50,000. Esa es la clasificación de Tennessee para la plaquetopenia. Tratamiento, pues, definitivo, terminación del embarazo. ¿Cuáles son nuestras medidas generales? Ponerle en decúbito lateral izquierdo, ya no darle dieta rica en sodio, sino que limitar el sodio y darle más proteínas y controlar la presión arterial. Antihipertensivos. Estos solo los vamos a dar si ya hemos iniciado protocolo de sulfato de magnesio. Es decir, hemos dado plan de evacuación. Si es un embarazo con una preeclampsia leve, no damos antihipertensivos hasta haber completado el diagnóstico. Si es una hipertensión gestacional, podemos dar. Si es una preeclampsia sin signos de gravedad, tenemos que mantenerla controlada por 48 horas y valorar. Si le damos antihipertensivo es porque está sumamente prematuro. Y al controlar la presión podemos darle chance unas semanas más. Pero si ya estamos de 34 semanas, no hay necesidad de antihipertensivo si no se va a evacuar. Es decir, 34 semanas, yo doy antihipertensivo, pero la voy a evacuar. ¿Por qué? Porque la evolución natural de la preeclampsia es la eclampsia. Aunque yo dé antihipertensivos, la fisiopatología me va a llevar a que convulsione. Los vasodilatadores arteriales que más ocupamos son la alfa-metildopa, de acción lenta, de elección como tratamiento ambulatorio en casos leves. Hidralazina parenteral, como les dije, de acción rápida, elección intrahospitalaria. Y el abetalol, pues, como les digo, no tenemos. Y la nifedipina es un calcio antagonista, son tratamientos alternativos, pero no definitivos. La dosis, pues, la alfa-metildopa tenemos 500 cada 8. Podemos aumentar hasta llegar a una dosis diaria de 3 gramos, es decir, 1 gramo cada 8 horas. En la nifedipina
podemos utilizar la dosis usual de 30 a 60 miligramos bioral cada día. No vamos a exceder los 120 miligramos en 24 horas, es decir, la dosis de 2 tabletas cada 12 horas. De 30, ¿verdad? Porque si estamos hablando de 60 miligramos, serían una cada 12 horas. En el atenolol, pues realmente no lo ocupamos. Y la hidralacina, como les mencioné, la dosis va dependiendo de los bolus hasta 25 miligramos lo máximo. Y si no, empezamos la infusión continua a dosis de 3 a 7 miligramos por hora. Y si tenemos hidralacina oral, pues podemos ocuparlas dosis de 50 miligramos idealmente. Y la nitroglicerina, esta principalmente la ocupamos cuando no tenemos hidralacina endovenosa, ni la betalol, la ocupamos. Y si tenemos hidralacina y tenemos la betalol, la predilección por utilizar nitroglicerina es cuando sospechamos edema cerebral. Eso, acordémonos que dentro de sus beneficios está que disminuye el edema. Entonces, al haber edema cerebral, la nitroglicerina es lo ideal. No vamos a utilizar IECA, sino vamos a utilizar enalapril porque tiene efectos teratogénicos, produce oligohidramios y puede llevar a falla renal fetal. Diuréticos tampoco porque disminuye el flujo uteroplacentario y diazóxidos tampoco porque son teratogénicos. Y sedantes podemos utilizar benzodiazepinas en crisis convulsivas. Para las convulsiones entonces, ¿qué vamos a utilizar? Como dijimos, benzodiazepinas, el diazepam, sulfato de magnesio a la cabeza y en crisis convulsivas, fenitoína. ¿Cuál es nuestro medicamento de elección para las convulsiones? Sulfato de magnesio. Tratamiento de elección, bloquea la acción del calcio, es decir, disminuye la entrada del calcio hacia la placa neuromuscular para evitar su despolarización y por ende evitar las convulsiones masivas. El efecto hipotensor que tiene es, como ya les había mencionado, relacionado con la endotelina 1. Es diurético, tocolítico y vasodilatador cerebral. A dosis alta es tóxico, produce disminución de los reflejos tendinosos, oliguria, depresión respiratoria, bajo estricta vigilancia de la diuresis y de la frecuencia respiratoria. En caso de intoxicación, el antídoto es el gluconato de calcio a dosis de 1 gramo endovenoso en número de 1. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nosotros el protocolo de sulfato de magnesio? Lo vamos a usar dependiendo del lugar donde estemos. Si es unidad de salud, vamos a utilizar el régimen de Pritchard. Si estamos en segundo nivel, vamos a utilizar Suspend. Tercer nivel, igual, vamos a usar Suspend. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces Cibai? Cuando tenemos una paciente con crisis convulsiva o pacientes obesas, pero obesas remórbidas. O pacientes que tenemos unas creatininas no tan altas, pero ácidos úricos bien altos, pruebas bien altas que nos orientan a HELP. Todas esas son criterios para utilizar Cibai, porque esto nos puede llevar todos los hallazgos de laboratorio a una convulsión, entonces hay que prevenirlas y hay que usar una dosis mayor. Entonces, Pritchard, la dosis de impregnación son 14 gramos. ¿Qué hacemos? Ponemos 4 gramos, que son, recordemos que cada ampolla trae 10 ml en 5 gramos. Entonces, hacemos que una ampolla que trae 5 gramos, le quitamos 2 ml y ahí le quitamos 1 gramo. Nos quedan 8 ml. Los diluimos en 18 cc de agua bidestilada. En 12 cc de agua bidestilada, con el objetivo de hacer 20 cc. Y así irle pasando 1 cc por minuto, a modo de hacer que en 20 minutos yo le he pasado los 20 ml y en los 20 ml teníamos 4 gramos. Pero, como les dije, que son 14 gramos la dosis de impregnación, los otros 10 gramos son una ampolla completa de sulfato de magnesio, que son 5 gramos, en un glúteo y en el otro glúteo la otra ampolla. O sea, 5 y 5 más los 4 endovenosos. Hacemos 14 gramos de impregnación. Son intramuscular profundo en cada glúteo. ¿Por qué? Porque produce necrosis de la grasa.
Entonces, si dejamos el líquido a nivel de la grasa, se va a necrosar. Hay que llegar hasta el músculo. Y a veces las agujas son muy pequeñas. Lo ideal es hacerlo con una aguja de punción lumbar. Con eso, lo ideal es estabilizarla, colocarle la impregnación con Pritchard y llevarla al hospital más cercano. ¿Por qué? Porque Pritchard es intramuscular y lo ideal o lo mejor es mantenerlo endovenoso con bomba de infusión continua para evitar el riesgo de intoxicación. Pero si tardamos, ¿qué? Un hospital súper lejos, ¿verdad? Tarda 4 horas en llegar. En 4 horas hay que ponerle la nueva dosis. 5 gramos en un glúteo cada 4 horas para seguir el mantenimiento con Pritchard. Realmente eso no se hace porque rápidamente se lleva a un hospital cercano. Y cuando llega al hospital, continuamos el mantenimiento con Suspam. Pero si fue en el hospital del diagnóstico, entonces empezamos la impregnación por Suspam, que son 4 gramos. Diluimos igual, para que nos dure la preparación, diluimos 4 ampollas de sulfato de magnesio en 1 litro de dextrosa. Entonces estamos poniendo 20 gramos. O sea que en 1 litro hay 20 gramos de sulfato de magnesio. Quiere decir que en 50 ml vamos a tener 1 gramo. Y así, si vamos a estar manejando que para impregnarla necesitamos 4 gramos, entonces, si en 50 cc hay 1 gramo, en 200 ml vamos a tener los 4 gramos que vamos a ocupar para impregnarla. Entonces le ponemos 200 cc en 20 minutos. Esa es la impregnación. Y luego el mantenimiento es 1 gramo por hora. Es decir, 50 cc por hora. Le vamos a estar poniendo en la bomba perfusora. Y por CBY solo le aumentamos 2. Es decir, de 4 gramos ya no impregnamos con 4, sino que impregnamos con 6 gramos. Y el mantenimiento no es con 1, sino que con 2 gramos. Pero, como todo medicamento, tienen riesgos. Dentro de esos riesgos está la intoxicación. Pero, ¿qué es el medicamento que intoxica? El magnesio. Por eso hay que medir los niveles de magnesio sérico. Porque el magnesio, su principal vía de eliminación es la renal. Entonces, si el riñón empieza a tener problemas, porque como la preeclampsia me lleva a lesión renal, si la preeclampsia me lesiona el riñón, no va a estar filtrando adecuadamente el magnesio. Por eso es que le ponemos sonda. Es decir, el magnesio no me va a dañar el riñón. El que me daña el riñón es la preeclampsia. Entonces, la diuresis me sirve a mí para medir qué tanto se está filtrando el magnesio. Porque si de la nada, 2 horas y no orina, ese magnesio no se está eliminando, se está acumulando. Entonces, me va a llevar a, primero, una disminución de los reflejos osteotendinosos. Seguido después, aquí lo tenemos, abolición de los reflejos osteotendinosos. Se da con niveles de 10 a 12 mil equivalentes de magnesio. Disminución de la frecuencia respiratoria con niveles de 12 a 15, paro respiratorio de 15 a 20 y paro cardíaco más de 25. Es decir, si el magnesio se empieza a acumular, es porque el riñón se vio afectado ya en grandes proporciones por la preeclampsia. Entonces, la oliguria no es un signo de intoxicación por sulfato de magnesio. No es un signo de intoxicación, que eso les quede claro, porque a veces se les pregunta en los turnos, ¿la oliguria es signo de intoxicación? Sí, no. La oliguria es uno de los signos de agravamiento de la preeclampsia, que puede conllevarme a acumulación de magnesio y a signos de intoxicación, que va a abolición del reflejo patelar, disminución de frecuencia respiratoria, paro respiratorio y por último, paro cardíaco. Entonces, para terminar, ¿cuál va a ser nuestra conducta ante todas las pacientes? Nos vamos a guiar principalmente por el código naranja, que eso pues ya lo van a ir viendo en el hospital. Es lo mismo. Lo que nos va dando es paso a paso cómo lo vamos a seguir. Principalmente hay que ver la edad gestacional. Si es de término o mayor de 34 semanas, hay que evacuarlo. No hay que darle más chance. Hay que evacuarlo. Hay que primero controlar la presión antes de cualquier cosa, porque como lo vamos a evacuar, podemos darle antihipertensivo.
tener vías venosas permeables, prevenir el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, y si ha convulsionado, pues mandarle TAC y resonancia magnética. Si la paciente es menos de 34 semanas, hay que estabilizarla y valorar, uno, si nos va a llegar a las 34 semanas o no. Y dos, hay que evaluar la maduración pulmonar. Si es de 31 semanas, por ejemplo, hay que ponerle la maduración pulmonar. ¿Con qué? Dexa o betametasona. Dexametasona, 6 miligramos cada 12 en número de 4. Si es betametasona, 12 miligramos cada día por 2 días. Si ya logramos la maduración pulmonar y la presión no se controla, hay que evacuar. Por lo menos son 2 días con la esteroide y un día más para que el esteroide termine de hacer su efecto y madure los pulmones. O sea, 3 días la vamos a aguantar en manejo conservador, pero después hay que evacuar. Pero si la controlamos la presión, la paciente es estable, podemos incluso darle más tiempo. Aunque la presión arterial disminuye inicialmente, usualmente en las siguientes 24 horas se vuelve a elevar. Esto es bien característico. Por eso hay que tenerle un gran cuidado a las preeclampsias. Se debe tener en cuenta el riesgo de convulsiones tardías hasta un 44%, es decir, que incluso evacuadas las pacientes pueden volvernos a convulsionar. Y la incidencia de eclampsia y preeclampsia severa disminuye en el cuarto día posparto. Es decir, si alcanzamos el cuarto día, ahí ya podemos irnos tranquilizando, que ese paciente va a resolver. Y se debe continuar con el tratamiento antihipertensivo hasta por 3 meses, teniendo como objetivo una presión de 160-100. 3 meses, es decir, 12 semanas. Estamos hablando de que en 3 meses o las 12 semanas posparto, si la presión continúa elevada, ese paciente ya es hipertensa crónica. Pero si a los 3 meses quitamos el antihipertensivo y la presión se regularizó, solo fue una preeclampsia y hasta ahí quedó. Lo ideal es que las pacientes siguiesen su control en cualquier unidad de salud para establecer posibilidades de daño renal, ver si se va a continuar con antihipertensivo o cambiarlo a un mejor antihipertensivo para ella, y planificación familiar. ¿Qué complicaciones podemos tener? Tanto maternas y fetales en una preeclampsia: síndrome de Gel, hemorragia obstétrica, la abrupción de placenta, convulsiones, coagulación intravascular diseminada, CID, ACV, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar agudo, estado de coma, y fetales, RCIU, sufrimiento fetal agudo, óbito fetal, nacimientos prematuros, oligohidramnios, etc. ¿Y cuál va a ser el pronóstico materno? Pues en caso de eclampsia, la muerte materna es hasta de 1.8%. Ventilación mecánica, también bastante alto el riesgo. Tercera causa de muerte materna, solamente sobrepasado por sepsis y por hemorragia obstétrica. Predispone a hipertensión arterial crónica. Y para terminar, ¿cómo podemos prevenir a una paciente que hemos identificado con alto riesgo de preeclampsia? Dígase pacientes primigestas, con obesidad, con diabetes, hipertensas crónicas, con algún tipo de coagulopatía, es decir, un SAF. Pues a todas estas pacientes hay que darle aspirinita a la cabeza desde los primeros meses de gestación, ayuda a la disminución de la incidencia de preeclampsia. Y calcio. El calcio a dosis de 600 miligramos por día, lo ideal es hasta 1200. Es recomendable suplementar calcio oral, disminuyendo la incidencia de preeclampsia en embarazadas con factores de riesgo. Entonces, para concluir, el uso de aspirinita y calcio me pueden a mí prevenir preeclampsia en un alto índice. Pero aquella paciente que ya tiene predisposición alta para desarrollarla, por más calcio o aspirinita que yo le dé, no lo voy a evitar, pero por lo menos ya estoy sabedor que esta paciente puede convulsionarme o me puede presentar una preeclampsia en cualquier momento. Entonces yo ya estoy más pendiente de ella, controles en tercer nivel, en alto riesgo reproductivo, no la voy a dejar sola en la unidad de salud. ¿Por qué? Porque yo ya detecté el riesgo. Yo sé que esa paciente, aunque yo le dé calcio y aspirinita, no me la quedo mejor en la unidad de salud, ni tampoco en segundo nivel. Yo la mando mejor con un perinatólogo al hospital de tercer nivel para que ahí, si llega a presentar preeclampsia o cualquier cosa, yo ya me he salvado
porque la mandé tempranamente. Si no se pudo, pues es porque la paciente no se iba a poder, tenía demasiados factores de riesgo. Pero, por lo menos, hay que aprender a detectar esos factores de riesgo, ¿verdad? Eso es lo que yo les traía por el día de ahora. No sé si tienen